Tengo algo que contarte y que no te puedes perder. Las fuerzas rusas siguen adelante en la liberación de territorios que durante años han sido asediados por el gobierno ucraniano. Ahora las fuerzas élites de Zelensky se vieron anuladas por completo en Novoselovskoye. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Tragedia y suspenso en el campo de batalla ucraniano. Las fuerzas rusas, implacables y avasalladoras, han infligido una derrota aplastante al ejército de Zelensky en Novosolovskoye. Esta localidad estratégica ha sido tomada por completo, restaurando el dominio ruso. Un triste déjà vu. Novosolovskoye había caído previamente, pero ahora regresa con triunfo. En medio de la intensidad y volatilidad de los enfrentamientos, esta reconquista es un testimonio de la impresionante capacidad táctica y estratégica de las fuerzas rusas. Putin, el líder ruso, ha desencadenado una ola de victorias con sus astutas decisiones, debilitando las esperanzas ucranianas. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia levanta nuevamente su bandera, Novoselovskoye, territorio en el que Ucrania había presumido la desocupación rusa, pero que nuevamente ha sido liberada de la opresión ucraniana. Todo esto gracias a las fuerzas y potencia del ejército ruso. Te contamos todo lo ocurrido. Nueva tragedia en el campo de batalla ucraniano. Las fuerzas rusas, imponentes y poderosas, han infligido otra aplastante derrota al ejército de Zelensky, esta vez en la estratégica localidad de Novoyolovsky. El avance inquebrantable de las tropas rusas ha resultado en la toma absoluta de Novosolovskoye, un asentamiento crucial en la República Popular de Luhansk. La noticia, traída por fuentes directas desde el terreno, confirman que el ejército ruso ha restablecido su férreo dominio sobre este lugar estratégico. Es importante destacar que anteriormente, en un triste déjà vu, Novosolovskoye ya había caído bajo el control de las unidades rusas. Sin embargo, debido a circunstancias desconocidas, los militares se vieron obligados a abandonar la zona, solo para regresar triunfalmente en esta ocasión. La intensidad y volatilidad de los enfrentamientos en la República Popular de Luhansk mantienen a todos al borde del abismo, con la situación cambiando rápidamente. A pesar de este clima turbulento, la reconquista de Novosolovskoye por parte de las fuerzas rusas es un testimonio de su indudable capacidad estratégica y táctica para reposicionarse. Este rotundo éxito ha sido posible en gran medida gracias a la feroz contraofensiva previamente anunciada por Putin, el líder ruso. Sus astutas decisiones han desencadenado una ola de victorias para las tropas rusas, consolidando así su dominio y debilitando aún más las esperanzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Novosolovskoye ha caído en manos del ejército ruso y ahora sus fuerzas se dirigen audazmente hacia Kupiansk, desplegando su impresionante operación en la región de Kharkov, liderada por el temible primer ejército de tanques. ¿Cómo se desarrolló la batalla? La ofensiva rusa ha sido despiadada, conquistando recientemente la zona boscosa que quedaba en la zona gris, así como una porción de la franja forestal cercana a las vías del tren, según informes de fuentes ucranianas hace tan solo unos días. En respuesta, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un contraataque en las cercanías de las vías del tren, pero las astutas fuerzas rusas cambiaron su táctica, adoptando una posición defensiva y lanzando una operación ofensiva al sur del asentamiento, apuntando a alcanzar alturas estratégicas y crear condiciones para un semicerco de la zona. Sí, lo que estás viendo. Una caída tras otra sufre el ejército ucraniano frente al poderío ruso, y ni con todo el arsenal entregado por Occidente han podido avanzar en su llamada contraofensiva, que se ha vuelto una pesadilla para Zelensky y sus aliados. Te contamos el porqué. Analistas militares ucranianos sostienen que los combates aún se libran en las afueras orientales de Novosolovskoye, con aproximadamente el 25% del asentamiento aún en disputa y siendo periódicamente infiltrado por las fuerzas rusas.
Además, se espera una intensa actividad enemiga al sur de Novosolobskoye y al este del pueblo de Stelmakovka. La narrativa del conflicto se vuelve cada vez más tensa y desgarradora a medida que los soldados rusos consolidan su control y las fuerzas ucranianas se ven acorraladas. Los enfrentamientos en curso solo aumentan la incertidumbre y el peligro en la región, dejando a la población local atrapada en el fuego cruzado de estas implacables fuerzas beligerantes. Desde el este, las sombras del horror continúan cerniéndose sobre los aliados de la OTAN y Ucrania, quienes solo reciben noticias desgarradoras. Por ejemplo, el poderío ruso se desató en un feroz aluvión de ataques con misiles, arrasando implacablemente los depósitos de municiones ucranianos en las devastadas regiones de Luhansk y Donetsk. El teniente general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa, reveló el sombrío panorama. La furia destructiva de los ataques rusos no tuvo límites, diezmando los vitales depósitos de municiones pertenecientes a los destacamentos de batalla de Liman, la 53ª Brigada Motorizada y la 25ª Brigada de Asalto Aéreo del Ejército Ucraniano. Las instalaciones ubicadas en las cercanías de los asentamientos de Novoyegorovka en Luhansk y Kramatorsk y Bodzhanoy en Donetsk se convirtieron en víctimas de la ira de los misiles rusos. Un sombrío silencio se cierne ahora sobre los campos devastados donde solían albergar la fuerza y el poder de Ucrania. Pero el terrible golpe no se detuvo ahí. Las fuerzas rusas también destruyeron un depósito de combustible perteneciente al destacamento de combate ucraniano, estratégicamente ubicado cerca de Kramatorsk en Donetsk. Konashenkov confirmó que este vital depósito de almacenamiento de combustible fue reducido a cenizas por el implacable fuego enemigo. Una vez más, la tierra se mancha de negro y las esperanzas se desvanecen en un parpadeo. Pero el horror no conoce límites en esta cruel contienda. Las fuerzas rusas extendieron su salvaje embate, arrasando sin piedad un depósito de municiones ucraniano en la región de Zaporizhia. En las proximidades del asentamiento de Malaya Tokmashka, un fulgurante infierno de fuego redujo a escombros el vital depósito de municiones perteneciente a la 33ª Brigada Motorizada del Ejército Ucraniano. Las explosiones resonaron en los corazones de los valientes defensores ucranianos, mientras sus esperanzas se desvanecían en la oscuridad de la noche. Lo que resalta en toda esta situación es la posición que están tomando los medios occidentales, donde algunos se están designando a decir la verdad sobre las cuantiosas pérdidas que ha tenido el ejército ucraniano ante la avasallante fuerza de los rusos. La devastadora realidad se impone incluso en las grandes cadenas de medios de comunicación occidentales. Las sombrías noticias no pueden ser negadas. Ucrania está perdiendo la guerra. Incluso la cadena estadounidense CNN se ve obligada a reconocer la situación desesperada en la que se encuentra el país. CNN informa sobre el contraataque ucraniano, describiéndolo como una tarea insuperable. El exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, quien ha estado inmerso en el ejército ucraniano, destaca la cruda realidad en una entrevista con Farid Zakaria en CNN. Schmidt confirma lo que muchos temían. Los rusos poseen una abrumadora ventaja en términos de poderío artillero y no parecen tener intenciones de agotar sus recursos, mientras que las fuerzas rusas utilizan una asombrosa cantidad de 60.000 proyectiles al día. La producción occidental apenas alcanza los 5.000 proyectiles diarios. Estas cifras, incluso más desfavorables que las proporciones de 10-1 previamente analizadas, demuestran que la situación en Ucrania es mucho peor de lo que se esperaba. El sueño de perforar las líneas rusas para que el ejército ucraniano avance hacia el mar de Azov y corte el puente terrestre hacia Crimea parece una meta compleja. Los obstáculos son innumerables y en caso de que un grupo de soldados lograra avanzar, serían rápidamente bombardeados desde todos los ángulos con implacable artillería enemiga. La guerra parece destinada a continuar durante años. La única posibilidad de cambio en el juego se vislumbra si Ucrania logra producir drones en masa, pero eso requeriría la construcción de fábricas en el país, lo cual plantea desafíos considerables.
Sin embargo, Smith menciona preocupaciones sobre la capacidad de Rusia para interrumpir la producción bombardeando dichas fábricas. Es evidente que incluso CNN cuestiona directamente la narrativa presentada por la administración de Biden sobre el contraataque ucraniano. Es un momento crucial, ya que la cruda realidad trasciende las políticas y obliga a enfrentar la dura verdad en el campo de batalla. La incertidumbre y el pesar se apoderan de aquellos que anhelan un cambio en esta implacable guerra. Si Kiev no logra alguna transformación, será difícil para Joe Biden justificar los millones de dólares gastados en la campaña electoral. Parece que en Occidente todos pierden. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.